Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que se me da para estar aquí reunido con ustedes, intercambiando puntos de vista. Yo creo que ya se las debíamos porque estuve hace como 6 meses platicando temas que ahora tuvimos la oportunidad de comentar con Beatriz, con Abraham, con Levi y con quienes nos acompañan aquí en la mesa principal, temas que interesan desde luego a Yucatán, pero le interesan al país porque no podemos concebir a México sin el sureste y específicamente sin Yucatán. Entonces, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por la invitación. Ya sé que no nos cobraron el salón del campestre, entonces pues ya vamos de gane. Ah, sí lo pagaron, pues me lo presumió. Carlos Abraham me dijo que no nos habían cobrado el salón, ¿verdad, Carlos? Pónganse de acuerdo, pues. Miren, yo quiero agradecer de manera especial la presencia, la compañía de 2 amigos, de 2 compañeros de lucha, los senadores Verónica Camino Fajat, que por ahí anda, y Raúl Paz Alonso. Muchas gracias a los 2. También de la diputada Yasmín Villanueva. Muchas gracias, Yasmín. De mi amigo y compañero Rogerio Castro. Muchas gracias, Rogerio. No sé si ya llegó el guacho, porque ese a veces llega tarde o casi siempre llega tarde, pero lo importante es que llegue, guacho. Y a todos y a cada uno de ustedes. Miren, yo quise aprovechar esta visita a Mérida para reunirme con ustedes, para, como les dije, intercambiar puntos de vista, intentar resolver asuntos que le duelen a Yucatán añejos, que le duelen a Yucatán, y además, y se los digo con toda franqueza, y con eso quiero iniciar mi intervención. Alguien me dijo por ahí que eran tiempos del sur, del sureste del país, y sí, efectivamente van a seguir soplando favorables los vientos para el sur. Es la hora de Yucatán. Y esta mañana yo vine aquí porque hace algunos días el gobernador Mauricio Vila le planteó al presidente de la República un proyecto que, en honor a la verdad, le ha venido planteando en los últimos 4 años. Ese proyecto pues es la tan anhelada ampliación del puerto de Progreso. Y el presidente le dijo, porque ese proyecto, y he de decirles, tuvo en el 2020 un presupuesto aprobado de 4,000 millones de pesos aproximadamente. Como por ahí de febrero o marzo del 2020, pues Mauricio se le informó que no iba a ser posible, ese proyecto se iba a detonar con unos fondos provenientes del fideicomiso de aduanas. Básicamente era una inversión a nivel federal de 45,000 millones de pesos, que implica la modernización de la aduana de la Mesa de Otay en Baja California, la de Nuevo Laredo, la de Columbus, el libramiento ferroviario de Nogales y la nueva aduana en Nogales, porque el ferrocarril atraviesa prácticamente Nogales, y un viaducto paso elevado en Tijuana que iba a conectar prácticamente con la frontera, con San Diego. Y en el sureste del país implicaban 3 proyectos. Uno de ellos era en el puerto de Veracruz, el segundo era en Tabasco, era la construcción de una vía férrea para conectar la refinería o la zona de Dos Bocas, que es la capital petrolera del país, porque ahí llegan los crudos ligeros que se producen en la tierra en Tabasco y pesado que se extrae del mar, de las costas de Campeche y de Tabasco. Llegan todas a Dos Bocas
ahí se mezclan y se obtiene lo que se conoce como mezcla mexicana, que es la del petróleo que nosotros producimos, la mejor valorada del país. Hoy anda como en $68 el barril más o menos. El año pasado inició como a 90, llegó a estar a 97 y ahí fluctúa entre 55 y $90 por barril aproximadamente. Y había el proyecto, hay el proyecto de construir una vía férrea, que ya existe el derecho de vía, pero finalmente no se... Y el tercero era el de la ampliación del puerto de Progreso. Como se tomó la decisión de destinar los recursos para la finalización del Tren Maya, pues se retiraron esos tres proyectos. Se está trabajando ya en los del proyecto del norte, la construcción de la aduana de Nuevo Laredo ya va bastante avanzada, lo mismo que el libramiento en Nogales, la garita, nueva garita de la mesa de Otay que les comenté, el libramiento en Tijuana y alguna otra obra de ellos. Entonces, pues se quedó trunco una vez más y nosotros pensaríamos pues que ya no iba a ser el sexenio de la modernización del puerto de Progreso, pero tienen un gobernador más terco que cualquier tabasqueño, y aquí hay varios que nos acompañan. Nosotros tenemos famas de tercos, pero Mauricio nos ganó, y entonces Mauricio encontró una manera. Primero le planteó al presidente de la República que se le cedieran los derechos que la Federación tiene sobre los puertos, específicamente sobre el puerto de Progreso, cosa que ya se concretizó. Ya firmaron el acuerdo la Secretaría de Marina, que detentaba los derechos, el gobierno del estado de Yucatán y la CIPONA, que es la administración portuaria. Luego entonces el primer paso ya estaba dado. El segundo paso, que es desde luego el más importante, pues se trataba de ir a conseguir recursos por el orden de los 3.100 millones de pesos aproximadamente. No hay fondos ahora en el gobierno federal para financiar un proyecto de esta magnitud, tampoco, en honor a la verdad, pues los dispone el gobierno del estado. Y entonces Mauricio le planteó al presidente la posibilidad de ir en la búsqueda de un crédito a banca comercial por 3.063 millones de pesos. El presidente le dijo que sí, que estaba de acuerdo, y le pidió que me buscara para que trabajáramos con las autoridades hacendarias y se le diera la calificación a Yucatán como estado de semáforo verde. Esto es, que podría iniciar el trámite de la contratación de un empréstito. Y lo segundo, y es lo más importante, para que pudiésemos hablar con los legisladores locales, explicarles en qué consistía el proyecto, y que más allá de las diferencias ideológicas o políticas, pues los legisladores apoyaran, y aquí está la licenciada Jazmín, que estuvo presente esta mañana, apoyaran para que de manera unánime pues pudiese accederse a ese crédito y diese inicio ya la construcción del tan anhelado sueño. Yo me comprometí con el gobernador Vila de estar esta mañana, nos reunimos con la totalidad de los integrantes del Congreso local, de todas las fracciones. Hubo, bueno, solamente una compañera no pudo asistir porque parece que tenía COVID, pero son 25 los diputados, 24 estaban presentes, y yo primero pues he de reconocerles a todos que hubo unanimidad. Si Mauricio se hubiera puesto abusado y hubiera llevado el documento, pues ya hubieran autorizado el crédito por escrito, pero se va a presentar, entiendo, el fin de semana, y la semana próxima ya estará autorizado el empréstito por 3.063 millones de pesos, y en 2 meses, en septiembre, debe de iniciar. En septiembre debe de iniciar ya finalmente la construcción de la ampliación del muelle del puerto de Progreso. Si de por sí ya los yucatecos presumían que Progreso tenía el muelle más largo del mundo, pues ahora ¿quién se la va a acabar? Pues ya no. Es una inversión que lleva implícita no nada más la ampliación del muelle, sino el aumento del calado. Entiendo que el calado ahora es de 9.6 metros, se va a dragar para aumentarlo a 12, 13 metros,
y que haya posibilidad de que ahora sí lleguen cruceros con más de 2.000 visitantes, que pueda aumentar el tonelaje de los barcos que transporten mercancía, gasolinas, petrolíferos, bueno, lo que ustedes saben que está ahí en progreso, y que finalmente haya una ruta de conexión con el gran mercado mundial que lo representa la costa este de los Estados Unidos. Ese es el atractivo comercial de los Estados Unidos, con un agregado. Primero, decirles que es una realidad, ya que inicia, yo creo que antes de un mes, la construcción del viaducto, que es una especie de libramiento de Progreso. Esa es una inversión que gobierno federal y gobierno estatal convinieron que fuera de la iniciativa privada. Será Grupo ICA quien va a iniciar ya la construcción de ese libramiento, que va a ser un viaducto como un segundo piso, para que no haya lentitud en la movilidad ahí en Progreso. Y se está planteando que finalmente el puerto de Progreso concretice un añejo sueño, que es unir al Pacífico con el Golfo de México. Esto es, que al descargar un barco proveniente de China o del Oriente en Salina Cruz, pueda transportarse por el ferrocarril del Transísmico y conectarse ya con el ferrocarril del sureste para llegar a un puerto, a un punto de entrada que pudiese ser Palenque o incluso Escárcega, y traer la carga ya de manera directa al puerto de Progreso. Y en adicional, el gobernador ha planteado, y yo me comprometí también en la tramitología con él, que un terreno que originalmente estaba destinado para que allí se construyera o se desarrollara la zona económica especial en el gobierno específicamente del presidente Peña Nieto, ese terreno fue objeto de una reversión cuando se suspendió el proyecto de las zonas económicas especiales. Se revirtió la propiedad a favor del gobierno del Estado, y ahí Mauricio está planteando el desarrollo de algo que se llama el Polo de Bienestar. Esto es una serie de inversiones con bodegas, con zonas industriales que permitan pues una integración plena de Yucatán y de la zona de Progreso, pues prácticamente con la península y con todo el país. El planteamiento que el gobernador nos hace o nos hizo esta mañana es que tuviese las mismas facilidades fiscales que las que se le están otorgando al desarrollo del transísmico en la zona de Oaxaca. Nosotros no le vemos ningún problema. Ya alguien me comentó en una reunión anterior a esta, creo que fue Beatriz, que sí ya hay una preautorización de la Secretaría de Hacienda. No tengo muy claro de qué área de la Secretaría de Hacienda, pero es un compromiso de que antes de 15 días lo que tengamos que hacer lo vamos a agilizar para que pueda detonarse ya finalmente, a la par de la ampliación del puerto, el polo de bienestar que terminaría pues por integrar toda la movilidad ahí del puerto de Progreso. Luego entonces, pues yo le diría que hay un gobierno federal comprometido con Yucatán. Tienen más inversión federal ustedes que nosotros los tabasqueños, y eso que nosotros nos preciamos de ser la patria chica del presidente. Pero pues es un reconocimiento a la entrega, al talento, a la dedicación del pueblo yucateco. Ustedes han pasado por todas épocas de bonanza, como a lo mejor hubo pocas en el país, en el auge, por ejemplo, de la producción henequenera. Después se terminó con eso y ustedes migraron a mantener la actividad industrial, que es finalmente lo que ha sacado a Yucatán en la época de lo que conocemos como las vacas flacas. Ahora pues hay un desarrollo importante a nivel industrial, comercial. Son ustedes ejemplo no nada más en el sureste de desarrollo económico, son a nivel nacional, después de pandemia, la entidad donde hay mayor crecimiento económico, donde hay el mayor número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
es la segunda zona con mayor proyección, o el segundo estado con mayor proyección de crecimiento para los próximos 6 años en todo el país. El primero hoy lo ocupa por muy poco Baja California y en el segundo está Yucatán. Y ustedes a lo largo de los años, porque esa no es una tarea nada más del gobernante en turno, sino pues es de la sociedad en su conjunto, se han ocupado y se han preocupado en generar condiciones para que este desarrollo sea armónico, para que haya seguridad. Ustedes son ejemplo de seguridad, pues Yucatán ahí, dicen los campechanos que son ellos, yo creo que los yucatecos por mucho ocupan el primer lugar en materia de seguridad en la persona y en los bienes de los yucatecos. Son un ejemplo de ello, de cómo incluso una política pública de seguridad debe de trascender los sexenios o los gobiernos. A nosotros pues nos da envidia que ustedes hayan sido capaces de conseguirlo. Esta mañana cuando hablábamos con los diputados, y es cierto, me decía, es que, ¿cómo se llama el diputado del PRI que trabajó con Cervera, diputada? Gaspar, me decía Gaspar, es que Cervera fue el que consiguió todo esto porque el puerto de altura fue un sueño de Cervera. Pues efectivamente fue el hombre en su época, pero sin la continuidad que le dieron los sucesivos gobiernos a lo del puerto, a lo de la seguridad, pues no estuviera la sociedad yucateca como está ahora. Por eso, pues yo sí vengo aquí a presumirles que es el tiempo del sureste. Y si a esto le aunamos que uno de los graves problemas, no nada más de Yucatán, sino de la península, era pues la poca disponibilidad o la poca capacidad de energía eléctrica que se tiene o que se tenía, pues no está de más recordarles que ya la Comisión Federal de Electricidad inició con la construcción de dos plantas de ciclo combinado termoeléctricas que implica una inversión de más o menos 1.700 millones de pesos. Las dos plantas están siendo ya construidas por la empresa Mitsubishi Corporation y nosotros esperamos que en el transcurso del próximo año ya estén de lleno integradas al sistema eléctrico nacional. También comentarles que ya el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad suscribió un acuerdo para que se inicie la construcción de un gasoducto que en su primera etapa va a ser un gasoducto de Tuxpan hasta, entiendo, a Ceiba Playa o a Dos Bocas ahí en Tabasco, que se va a conectar finalmente con el gasoducto Mayacán, que ustedes ya saben que se tiró la línea y se amplió la capacidad. Eso nos va a permitir que a muy corto plazo Yucatán tenga ya disponibilidad de gas natural, que es necesarísimo en estas épocas para la industria, pero además, pues eso va a permitir que se migre del diésel o de petrolíferos que emiten más contaminantes a la atmósfera a cambio del gas natural. Luego entonces, pues están dadas las condiciones para el desarrollo pleno de Yucatán. Y yo vengo aquí a reiterarles la instrucción del presidente, la disposición del gobierno federal para trabajar muy de la mano, no nada más con Mauricio, que el gobernador y el presidente trabajan bien de manera coordinada. No hay tema en el que no estemos muy al pendiente, tema que ocupe o preocupe a Yucatán y a la región, en el cual Mauricio y el presidente corten comunicación. La relación es excelente y eso pues tiene que traducirse desde luego más allá de lo personal en un trabajo institucional que sea en beneficio de Yucatán. Ese es el interés de estar aquí con ustedes esta tarde, reiterarles eso, reiterarles el agradecimiento del presidente de la República, del gobierno federal por lo mucho que ustedes aportan al desarrollo del país y decirles que no están solos y que sí, que va a seguir siendo el tiempo del sureste. Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes y estoy pues a la disposición. Si me acribillan a preguntas, aprovechenme.